Estamos a 17 de mayo, día 64 de cuarentena. Hoy es domingo 17 de mayo y es el segundo día de la versión modificada moderada de Enhanced Community Quarantine. Ayer 16 de mayo comenzó una segunda etapa de Enhanced Community Quarantine, lo que se llama o lo que llaman ellos Modified Enhanced Community Quarantine. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cuál es la diferencia entre Enhanced Community Quarantine y Modified Enhanced Community Quarantine? Además, hay una cosa que también se denomina como General Community Quarantine. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas tres? Las ciudades de Cebu y Mandaue en Visayas se colocarán bajo Enhanced Community Quarantine, mientras que Metro Manila, Laguna, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Zambales y la ciudad de Ángeles estarán bajo Modified Enhanced Community Quarantine a partir del 16 al 31 de mayo. Otros lugares a nivel nacional que no están bajo Enhanced Community Quarantine o Modified Enhanced Community Quarantine estarán bajo General Community Quarantine. En los lugares bajo Enhanced Community Quarantine no hay movimiento independientemente de la edad y el estado de salud. No hay actividad económica excepto servicios públicos, alimentos, agua y otros sectores esenciales. No hay transporte público y no hay clases físicas en las escuelas. Con el brote de coronavirus nos hemos enfrentado también a otro desafío. Eso fue el primer tifón de este año, que pasó por Filipinas la semana pasada, el tifón Ambo, cuyo nombre internacional es Bongfong. En partes del país bajo Modified Enhanced Community Quarantine, hay movimiento limitado de personas para obtener servicios esenciales e ir a trabajar. Hay reapertura gradual de la economía con plantas selectas de fabricación y procesamiento que pueden abrir hasta un máximo de 50% de capacidad. También hay servicios de transporte limitados para bienes y servicios esenciales. Hay transporte limitado para quienes van a trabajar y para servicios esenciales. Y no hay clases físicas en las escuelas. Recordaros que se ha modificado el Enhanced Community Quarantine no porque el coronavirus ya no esté, sino porque el gobierno quiere que se abran las tiendas, los establecimientos y los servicios, porque en el primer lugar están pensando en la economía sufriente. Y por último, en los sitios bajo General Community Quarantine hay movimientos limitados, pero el gobierno y casi todas las industrias podrán operar hasta un 75%, excepto los de entretenimiento y aquellos con reuniones masivas. También hay servicios de transporte limitados con distanciamiento social y se permitirá el aprendizaje flexible, pero no el aprendizaje cara a cara en las escuelas. Desde ayer vimos más vehículos por la carretera, Cosa que no se veía los 2 últimos meses.
está por doquier lo que la gente nombra The New Normal. Y forma parte de esta nueva normalidad es promover el uso de bici. Entonces, para esta jornada hemos salido de casa para montar en bici. Una actividad sin duda que es divertida y saludable. En cuanto a las reuniones religiosas, el equipo de trabajo interinstitucional para el manejo de enfermedades infecciosas emergentes o Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ha permitido la realización de reuniones religiosas en áreas bajo Modified Enhanced Community Quarantine y General Community Quarantine. Según las directrices generales sobre la implementación de la cuarentena comunitaria, las reuniones religiosas en áreas bajo el Modified Enhanced Community Quarantine serían altamente restringidas y limitadas a no más de 5 personas. Si bien no se fomentan las actividades religiosas en áreas ubicadas bajo General Community Quarantine, el equipo autorizó dichas actividades siempre que el número máximo de participantes sea 10. El administrador apostólico de la Archidiócesis de Manila, Broderick Pavillo, criticó las limitaciones irrazonables del gobierno sobre las reuniones religiosas en términos del número de personas permitidas. Pavillo dijo que el gobierno debería haber recomendado una regulación de distancia física de 1 a 2 metros entre las personas dentro de las iglesias. Hay muchas iglesias con diferentes tamaños. 5 personas para una iglesia tan grande como Baclaran o la Catedral de Manila es ridículo. La directiva única para todos es realmente irrazonable, dijo en una publicación de Facebook. ¿De dónde obtuvieron estos números? ¿Por qué no dan el número absoluto de personas que pueden ingresar a una tienda, trabajar en la oficina o en la fábrica? Pavillo dijo que la directiva seguramente fue tomada sin ninguna consulta con el sector religioso. El obispo concluyó diciendo: "Este es un problema con el gobierno. Toman decisiones arbitrarias sin una consulta adecuada con los sectores involucrados. Por lo tanto, emiten directivas irrazonables". Tiene razón, ¿verdad? Dura lex sed lex. La ley es dura, pero es la ley. El gobierno ha redactado una litanía larguísima de leyes que deben ser implementadas durante esta cuarentena. Sin embargo, los aliados del presidente parece que se quedan eximidos.
Los servicios de comida a domicilio. Dado que a las personas se les recomienda quedarse en casa y por supuesto necesitan comer, los servicios de alimentos a domicilio se pueden ver en cualquier lugar hoy en día, llueva o truene. También se consideran frontliners. La próxima vez que solicites un servicio, ofrézcale un vaso de agua. Esa es una simple señal de gratitud. Hay que tener en cuenta que la pandemia todavía nos amenaza. La incertidumbre es alta hasta que no tengamos la vacuna. Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y Filosofía de la Universidad de Filipinas. Palma Hall, que fue mi casa por 4 años siendo un alumno de filosofía. Comenzó oficialmente sus operaciones el 11 de mayo como una instalación de cuarentena. Conocido como el Refugio de Palma en tiempos de pandemia. El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y Filosofía de la Universidad de Filipinas, o University of the Philippines en inglés, ha aceptado la responsabilidad de ayudar en este momento de crisis. Después de semanas de preparación, el Departamento de Salud dio su aprobación para que la instalación funcione, que albergará hasta 50 casos sospechosos y probables de COVID-19. Como solemos decir, paglingkuran ang bayan. Otra cosa importantísima por discutir es el tema de educación. Y no se sabe todavía cuándo y cómo dar clases. El cierre de la mayor cadena de televisión. Eje críticas de Duterte. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Filipinas ordenó el 5 de mayo al canal de televisión ABS-CBN, el mayor grupo de comunicación del país, el cese inmediato de emisiones al haber expirado su licencia el 4 de mayo, mientras su renovación está pendiente de debatirse en el Congreso tras numerosos retrasos. ABS-CBN es el canal de televisión más antiguo del sudeste asiático y en el que trabajan unas 11,000 personas, pero en los últimos tiempos se ha convertido en centro de las críticas del presidente filipino Rodrigo Duterte, que les ha acusado de publicar noticias injustas. La última vez que se cerró este canal fue durante la época del dictador Ferdinand Marcos. ¡Qué casualidad! In the service of the Filipino. Now signing off. Bueno, ya estamos de regreso a casa y cuidaros. Gracias por habernos acompañado y hasta pronto. Por cierto, ya se ha levantado la prohibición de bebidas alcohólicas en muchas partes del país. Parece tonto, pero puede ser celebrado.